Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro módulo número 7, las cartas de crédito como instrumento de pago internacional. Gusto de saludarlos y de poder compartir con ustedes este nuevo módulo de nuestro diplomado en negocios internacionales. Muy bien, este módulo es muy importante porque muchas veces nos preguntamos qué va a pasar cuando nosotros vendemos, cómo puedo asegurar mi pago, cómo puedo hacer que el cliente me garantice que me va a pagar. Y otro de los problemas que hemos detectado en el momento de estar exportando es cómo me voy a financiar en mi exportación, porque como ya vimos, la exportación en este caso no es un tema barato y eso nos puede generar pues retraso en todo lo que es el proceso de exportación. Es decir, perdemos liquidez y no tenemos dinero para afrontar la exportación. Sin embargo, si podemos utilizar una carta de crédito, pues podemos financiarnos de alguna u otra manera y también podemos garantizar nuestro pago. Vamos a ver el objetivo de este módulo. Y este módulo tiene como objetivo que ustedes aprendan a utilizar las cartas de crédito, pero también otros instrumentos financieros en las operaciones de compraventa internacional, con el propósito de disminuir los riesgos de pago al exportador, lo que les va a permitir hacer rentable y asegurar la transacción internacional. Esto es un ejemplo, es un objetivo ambicioso, pero que vamos a tratarlo de alcanzar en las siguientes sesiones, en esta sesión y la que viene, para que ustedes tengan una manera clara de cómo es que pueden asegurar su pago en el momento de una negociación. Miren, vamos a hablar de varios instrumentos de compraventa internacional, no solamente de la carta de crédito. La carta de crédito es el más utilizado, ¿sí? Eso es definitivamente lo que nos va a hacer poderosos en el momento de una exportación. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros nos encontramos un cliente y le pedimos que nos abra una carta de crédito, la cual va a asegurar nuestro pago, si el cliente se rehúsa a abrirnos la carta de pago, la carta de crédito, pues entonces pues tenemos que comenzar a sospechar que este cuate pues no va a responder al pago en el momento que lo tenga que hacer. Finalmente, una carta de crédito lleva una comisión implícita, no es un instrumento barato. Tampoco nos va a hacer que la operación de exportación se pierda o sea, no sea redituable por la comisión que le tenemos que pagar al banco. Hay que pagarlo y hay que asumir ese pago como podemos asumir el seguro de la mercancía o cualquier otro gasto inherente a la exportación que nos puede asegurar que vamos a tener éxito en la exportación en el momento de recobrar nuestro dinero. Entonces, pues hay que invertir en la apertura de la carta de crédito y si el cliente se niega a abrirnos la carta de crédito argumentando que es un instrumento caro y que le va a salir cara, pues en la negociación, pues compartan los gastos con el cliente o incluso absórbanlos con tal de tener seguro su pago. Muy bien. También les comento que vamos a hablar como parte de los otros instrumentos financieros de un factoraje, del factoraje internacional, que es muy importante que lo revisemos en el momento de tener una opción para financiarnos a la exportación. El día jueves me voy a permitir, o ya me permití más bien invitar a una exalumna que está metida en instrumentos de pago financieros para la exportación. Y les va a hablar una media hora prácticamente para terminar el seminario, el curso. Les va a hablar del factoraje internacional como una opción de pago para que vean ustedes sus ventajas, cómo se tramita,
qué cosa es lo que les puede a ustedes apoyar para, como, en qué los puede apoyar más bien en el momento de una exportación. Entonces, el jueves va a ser interesante escucharla. Ya le comenté a la SEDECOP de la participación de ella y SEDECOP me autorizó que pueda platicar con todos nosotros. Entonces, el jueves vamos a escuchar a esta licenciada en negocios internacionales que está dedicada a instrumentos financieros para la exportación, que les va a hablar del tema de factoraje como otro de los instrumentos de exportación. Muy bien, aquí está el temario que vamos a ver el día de hoy. El tema 1, vamos a hablar de los medios de pago internacionales. No solamente, como ya les comenté, se trata de la carta de crédito, hay más instrumentos de pago internacional. Sin embargo, el documento rey para mí, el más fácil y el más conocido es la carta de crédito, ¿sí? Que es también parte de lo que vamos a abordar el día de hoy. Y el tercer tema vamos a hablar de factoraje internacional, que fue para lo cual yo invité a la compañera para que platique sus experiencias en virtud de que ella, repito, está dedicada precisamente a trabajar en esta modalidad de pago y en otras que también de las cuales también les va a platicar. Muy bien, vamos a abordar el tema 1, que habla de medios de pago internacionales. Cuando hay un negocio internacional, amigos, cuando vamos a cerrar una operación de exportación, pues tenemos que ubicar esta negociación, este negocio, lo tenemos que ubicar en 2 tiempos y en 2 personas que obviamente buscan encontrar la mejor solución a sus problemas. Por un lado, el comprador, ¿verdad? Por un lado está el comprador, que es al que le queremos vender la mercancía, y este comprador, pues lo que quiere es que nos pague, o sea, o lo que quiere es pagar lo más tarde posible. Es decir, nos va a pedir crédito pues hasta de 90 días nos va a pedir crédito, ¿verdad? Para liquidar el primer envío. Obvio, pues esto a nosotros nos descapitaliza, ¿verdad? Y pues no nos conviene, pero muchas veces con tal de poder captar a ese cliente y poder cerrar un negocio, pues lo aceptamos, aunque vaya en detrimento de muchas veces de nuestra economía y de la posibilidad de solventar las siguientes exportaciones. Pero por el otro lado también está el vendedor, que somos nosotros, que somos los exportadores, y nosotros queremos cobrar lo más rápido posible y de manera segura. Entonces, amigos, aquí estamos en esta lucha de poder entre el exportador y el importador, los dos con objetivos válidos, pero totalmente diferentes. ¿Ok? Mientras que el importador nos quiere pagar más tarde, nosotros queremos que nos pague prácticamente de manera inmediata. Y es ahí donde tenemos que tener los instrumentos, las palabras, las opciones, las estrategias para decirle al comprador, mira, te ofrezco este punto medio con el cual ni tú ni yo ganamos ni perdemos, sino logramos un equilibrio. Y es eso lo que en determinado momento nos pueden ayudar las cartas de crédito y los instrumentos financieros. ¿Cuáles son las razones que tiene el exportador para poder cobrar o por qué quiere cobrar de manera inmediata? Bueno, pues no es mucho lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Pues obviamente no quiere descapitalizarse porque si aceptamos dar un crédito de 90 días, que al final de cuentas es una estrategia de competitividad para nosotros, porque el cliente también va a ir a buscar otras empresas que le den el mayor tiempo posible de crédito, ¿verdad? Entonces, pues como una estrategia de competitividad podemos aceptar que nos pague a 90 días y estarle mandando contenedores mensuales, ¿verdad? Pero eso nos va a implicar que le tenemos que mandar 3 contenedores antes de que nos pague el primero. Y eso significa que tenemos que financiar 3 contenedores si es que estamos hablando de una exportación mensual, pero también podrían ser exportaciones semanales o quincenales y eso pues va a descapitalizar
a la empresa, ¿verdad? Por eso necesitamos que nos pague de manera inmediata. Obvio, si nos paga de manera inmediata, pues vamos a tener liquidez para seguir moviéndonos, para seguir incluso aumentando nuestras exportaciones, para comprar más materia prima, etcétera. Pues también si nos paga de manera rápida, pues vamos a ser capaces de pagar los pasivos que tengamos con los proveedores, con el banco, etcétera. Y pues todo eso nos va a permitir seguir operando. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos un pago de manera rápida o al menos tengamos las opciones de recuperar parte de ese dinero antes de que nos descapitalicemos totalmente, porque cuando la empresa está descapitalizada es igual a un coche que se queda sin gasolina. Pues por muy coche nuevo que sea, por muy coche último modelo y que sea deportivo, pues si se le acaba la gasolina no va a poder caminar más. Así es una empresa, por muy moderna, con muchos conocimientos, con mucha tecnología, si se le acaba la liquidez, pues ya no va a poder seguir operando. Bueno, entonces, estas son las razones por las cuales nos surge a nosotros cobrar de manera inmediata. En un negocio internacional, en una venta, en una exportación, pues ¿cuál es lo ideal? Pues que me paguen en efectivo, ¿no? Que me paguen de manera inmediata y si me paguen en efectivo, pues mejor porque me va a dar la posibilidad de manejar más rápidamente mi dinero. Pues si me mandan una transferencia, pues tampoco es en este caso algo que me desagrade, ¿verdad? Pues ahora con los medios electrónicos, pues todo se hace a través de transferencia. Prácticamente el pago en efectivo pues no, ya no se realiza. Es imposible que alguien ande con un portafolio con 500,000 o 600,000 pesos para liquidarnos una exportación, ¿verdad? Pero bueno, existe la posibilidad. Pues también existe la posibilidad de que nos den un cheque para que lo depositemos o nos depositen un cheque, lo cual cada vez es menos ya usual porque prácticamente todo se realiza a través de transferencias. Pero bueno, lo que necesitamos es un pago inmediato y esas son tres opciones que tenemos para el pago. No es fácil encontrar el cliente que pague de manera inmediata, como ya se los he comentado. Es difícil, salvo que seamos exportadores indirectos y que llegue el cliente, el intermediario o el propio importador y nos compre la mercancía, nos compre incluso la cosecha en árbol. Pues sí, ahí sí va a haber un pago inmediato, porque como ya les comenté, esa no es la mejor manera de hacer negocios internacionales, porque todas las utilidades se las está llevando quien compra de esa manera. Pero bueno, sí es posible tener un pago inmediato, mas no es la norma en los negocios internacionales. Si no es la norma en los negocios nacionales, donde nos vemos forzados a dar crédito, pues mucho menos en un negocio internacional. Entonces, pues hay que buscar algún instrumento financiero para asegurar el pago y si es posible obtener adelantos a cuenta de esos documentos, de esos instrumentos financieros que el cliente nos está dando por adelantado. Como les comento, pues tampoco el cliente se los va a querer dar fácilmente y es ahí donde hay que negociar y es ahí donde tenemos que estar perfectamente encajados y conectados con lo que buscamos y con la seguridad de que existen para que nosotros lo podamos negociar. Muy bien. ¿Cuáles son las variables para seleccionar el instrumento de cobro? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que analizar de nuestro cliente para seleccionar de los diferentes instrumentos financieros que existen para asegurar el pago e incluso para obtener adelantos en el banco? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, pues hay instrumentos que nos aseguran el pago, pero prácticamente están vinculados directamente con el grado de confianza y con la honorabilidad de nuestro cliente en el extranjero. Entonces, hay instrumentos pues que a pesar de que existen y a pesar de que nos dan una cierta certeza de cobro, si no hay confianza entre el comprador y el vendedor, esos instrumentos no van a funcionar porque al final de cuentas la recuperación del cobro va a depender de la voluntad
del importador. Entonces, de nada sirve tener un instrumento que nos haya firmado el comprador. Si llegado el momento de descontar ese documento, pues resulta que el comprador se niega a pagarlo o simple y sencillamente no tiene cuenta, no tiene fondo su cuenta de cheques. Entonces, pues, un primer punto es qué grado de confianza existe con nuestro comprador. Entonces, tampoco en la primera operación vamos a negociar el instrumento más simple porque pues no sabemos si el cliente va a responder con la misma confianza que nosotros estamos otorgándole en el momento del negocio. Otra variable muy importante, amigos, que es lo que ya les he comentado, es nuestra posición negociadora. Acuérdense que en una negociación no se trata de ceder siempre, se trata de ganar, ganar. Se trata de ceder, pero también se trata de pedir concesiones. Se trata de que tanto el comprador quede satisfecho y tenga concesiones, como el vendedor tenga también concesiones y gane. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a decir que sí a todo lo que el cliente nos pida por el deseo de venderle, pues nos va a quitar incluso la posibilidad de asegurar el pago a través de un instrumento financiero, argumentando que es caro, argumentando que él no trabaja así, argumentando que su banco no le puede hacer ese tipo de operaciones. Mil cosas que si nosotros las cedemos, pues simple y sencillamente nos estamos abriendo al fracaso de nuestro negocio, porque es lo más probable es que no nos pague. Entonces, la posición negociadora del exportador también es bien importante y vamos a tener un módulo para aprender a negociar, sobre todo, pues, a aprender a decir que no en determinadas ocasiones, pero también aprender a decir que sí en determinadas ocasiones, de tal manera que la balanza sea ganar, ganar. La seguridad del instrumento, como les comento, hay instrumentos muy seguros que prácticamente en el momento en que nuestro cliente acepta ese instrumento, estamos seguros que nos va a pagar, porque no nos va a pagar él, nos va a pagar su banco. Entonces, eso nos da una certeza de que vamos a recobrar nuestro dinero en la fecha que acordó pagarnos, claro, siempre y cuando nosotros cumplamos con todo aquello que nos comprometimos a darle. Pero si nosotros somos unos exportadores responsables y él es un importador o comprador responsable, el instrumento es 100% seguro y nos va a permitir recobrar nuestro dinero en el tiempo que hayamos acordado. Así hayan sido 90, 60, 30 días, vamos a recuperar ese dinero. Y pues también, amigos, pues como les comentaba, otra variable para seleccionar el instrumento, pues son los costos financieros que lleva implícitos, ¿verdad? Y como ya les comenté, no es como que vayamos a pagar el 50% del costo en la operación, pero sí tiene una carga financiera porque están involucrados dos bancos o dos o más bancos, están involucrados el comprador, el vendedor, en fin, hay gastos y los bancos cobran comisiones. Pero pues ahí están los costos financieros que sí los podemos recuperar, pero que también, pues muchas veces es como el seguro de la mercancía. Pues hay gente que dice, ¿por qué voy a gastar en el seguro si al final de cuentas, cuando se ha hundido un barco? ¿Cuándo ha sucedido que un barco explote o que un avión de carga se caiga? ¿Cuándo fue la última vez que sucedió eso? ¿Cómo le va a pasar a mi mercancía? Y bueno, pues ya sabemos que no podemos nunca quitarnos asegurar que eso no va a suceder nunca. Igual, como no podemos nunca asegurar que nuestro cliente no nos va a pagar. Entonces, pues los costos financieros bien vale la pena invertirlos para recuperar nuestro dinero en tiempo y en forma. Entonces, son algunas variables que nosotros tenemos que seleccionar y analizar antes de tomar la decisión de cuál es el mejor de los instrumentos financieros el que vamos a utilizar. Muy bien, ahora, la bibliografía pues clasifica a los medios de cobro o a los instrumentos de cobro o a los instrumentos de pago, dependiendo como lo estemos analizando,
en simples y en documentarios. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la diferencia entre un simple y un documentario. Obviamente, entre más simple es el medio de cobro, pues obviamente las comisiones financieras van a ser menores. Y muchas veces, bueno, por eso nos inclinamos, pero pues también su simpleza pues no siempre nos va a dar la seguridad y la certeza de recuperar, en este caso, nuestro dinero. Entonces, los documentarios son los más complejos, son los más caros, pero también son aquellos que nos dan una mayor seguridad. Muy bien. En un medio de cobro de tipo simple, en un medio de cobro simple, ¿quién participa? Porque pues al final de cuentas debe de haber una participación tanto de bancos como de personas. Y entonces, en este caso, en un medio de cobro simple, pues, por un lado está el exportador y por otro lado está el importador. Debe de haber un banco de origen, y en este caso el banco de origen tiene que ser el banco del exportador, y tiene que haber un banco de destino, que es en este caso el banco del importador. ¿Ok? Entonces, fíjense, dos bancos involucrados. ¿Cuál banco? Bueno, pues ustedes, ¿dónde tienen su cuenta? Aquí en México. ¿Okay? Porque ya obviamente para poder utilizar un instrumento de cobro necesitamos una cuenta de cheques. Eso no nos lo vamos a poder quitar, no nos lo vamos a poder quitar nunca. Necesitamos forzosamente una cuenta de cheques. ¿Se acuerdan que les dije en los primeros módulos que una de las razones por las cuales debemos de estar dados de alta es porque necesitamos nuestra fiel, pero también necesitamos el acta constitutiva para ir a abrir nuestra cuenta de cheques al banco. El banco no nos va a abrir una cuenta con personas morales si no llevamos el acta constitutiva y si no firma el representante legal de la empresa. Entonces, ahora, si no tenemos cuenta de cheques, amigos, difícilmente vamos a utilizar algún instrumento de los de pago de los que les estoy hablando, porque todos los documentos, tanto simples como documentarios, se descuentan en las cuentas de cheques del importador y del exportador. Es decir, necesitamos una cuenta de cheques como exportadores para que el importador nos abone la cantidad. No nos van a dar el dinero en efectivo, necesitamos una cuenta de cheques. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro banco, amigos? ¿Dónde va a estar el banco del exportador? Pues el banco del exportador va a ser el banco donde ustedes tengan su cuenta de cheques. Ese va a ser su banco. Oye, pero yo tengo 3 bancos, trabajo con 3 bancos, trabajo con Bancomer, trabajo con Scotiabank, trabajo con HSBC, trabajo con Banamex. Ok, bueno, pues entonces, pues seleccionen cuál de los bancos es el que les va a dar los mejores servicios y sobre todo les va a dar los servicios internacionales, ¿verdad? Entonces, en ese banco es donde ustedes deben de seleccionar y es el que deben dar como referencia en el momento de utilizar una modalidad de pago internacional. Bien, entonces ese es el banco de origen. Ese es el banco de origen, el de ustedes, donde tienen su cuenta de cheques. El importador a su vez debe tener un banco de destino, que es el banco de donde vamos a obtener el dinero para que nos pague. ¿Ok? Obvio, ese banco de destino o en país de destino tiene que ser el banco donde el importador tenga su cuenta de cheques. ¿Sí? Ahora, si el importador les dice que no tiene cuenta de cheques, que no tiene bancos, bueno, pues entonces, amigos, pues ya ustedes saben si quieren hacer negocio con esa persona, si les da como pretexto que no tiene un banco y que les va a mandar el dinero a través de la cuenta de un amigo o que les va a mandar el dinero a través de X o les va a venir a pagar en efectivo, pues eso no es posible en los negocios internacionales. Entonces el importador tiene que tener un banco, un banco. Ahora, en este caso, el banco del exportador es el que va a emitir o es el que va a tener los documentos financieros, o sea, para tener un medio de cobro simple. ¿Cuáles son los documentos financieros que debe de tener nuestro banco, que nosotros le tenemos que entregar? ¿Ok? Ahorita los vamos a ver.
Y estos documentos financieros que nosotros se los vamos a dar a nuestro banco se los va a mandar al banco de país de destino, ¿sí? Que nos haya dicho el importador. ¿Okay? Y este banco de destino es el que se va a encargar de la gestión de pago. Es decir, le va a decir a nuestro cliente, oye, el banco de tu exportador, el banco Scotiabank o HSBC en la ciudad de Jalapa, que es el banco de tu cliente en México, me mandó unos documentos de pago, ¿verdad? Que tú tienes que cubrir en tal fecha. ¿Ok? Este banco solamente va a encargarse de gestionar el pago. Si el importador es una persona moralmente solvente, va a decir, sí, efectivamente, banco, en esa fecha que tiene el documento financiero que te está enviando el banco de mi cliente, descuéntalo de mi cuenta de cheques, te autorizo y abónaselo a la cuenta, envíale el dinero al banco de mi exportador para que se lo abone a su cuenta. Oye, pero fíjate que te va a costar la comisión $50 o $100 o no sé. El cliente le va a decir, no te preocupes, está considerado, tómalo. Pero puede ser que el banco de destino le diga, oye, importador, tengo los documentos que me mandó el banco de origen de tu cliente en México para que le pagues en tal fecha un documento que se va a vencer. También este cuate, el importador, puede decir, pues no tengo dinero, no me importa, no se lo pagues. ¿Ok? No hay dinero en la cuenta hasta que haya dinero en la cuenta. Y pueden pasar 1 o 2 meses, ¿verdad? Sin que haya dinero en la cuenta. O a lo mejor nunca va a tener cuenta porque el banco, al final de cuentas, lo único que hace es que gestiona el pago. Por eso es un medio de cobro simple, porque los bancos solamente se encargan de gestionar el pago, pero no de asegurar el pago como es en los medios de cobro documentarios. Que ahí sí, ese es otro mecanismo y es otra seguridad. Entonces, amigos, por eso les decía en esta diapositiva que teníamos que ver qué grado de confianza teníamos con el comprador para aceptar, en este caso, un medio de cobro simple, en donde si bien es cierto que tenemos documentos financieros, pues vamos a depender de la voluntad moral de nuestro cliente para que se haga efectivo el pago. Oye, que yo puedo demandar al importador. No, no lo puedo demandar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los lineamientos legales del medio de cobro simple, porque esto no lo estoy inventando yo, esto está documentado internacionalmente, los medios de cobro internacional, pues no tiene injerencia el banco de destino más que para gestionar el pago. Si la persona que tiene que pagar no quiere, el banco no puede hacer absolutamente nada. Lo único que va a decirle al exportador, al banco de origen del exportador es, pues no quiere, no tiene fondos, no ha depositado, yo voy a estar al pendiente en el momento en que haya dinero en su cuenta y me autorice, tampoco el banco le puede quitar el dinero sin que se lo autorice, pues entonces yo hago el movimiento. ¿Qué pasa? Pues que el cliente ya hizo la importación, ya hizo todo lo que tenía que hacer y a nosotros nos pudo haber dejado colgados a pesar de tener un documento financiero para que nos pagara. Entonces, amigos, por eso hablábamos de que necesitábamos mucha confianza para poder utilizar un medio de cobro simple con 2 bancos a través de documentos financieros, pero donde el banco solamente se va a encargar de gestionar, más no se va a ser responsable del pago. Muy bien. ¿Cuáles son los medios de cobro simple? Pues ya se los acabé de explicar. Aquellos en los que el banco solamente intercambian el cobro del documento financiero. ¿Sí? Sin embargo, fíjense, los bancos no intercambian los documentos comerciales que amparan el envío de las mercancías y que le permiten al importador despacharla. Lo que sí, esto es, por ejemplo, en el caso
de que en los medios de cobro documentarios, los bancos sí van a recibir el pedimento, van a recibir la factura y van a recibir todos aquellos documentos que el importador necesita para despachar la mercancía en el país de origen, de destino, perdón. Entonces, obviamente, si el cliente en el extranjero no paga, el banco no le entrega los documentos. Y al no entregarle los documentos, pues entonces él no puede importar la mercancía. ¿Por qué? Pues porque no tiene los documentos que requiere para poder hacer la importación, ¿verdad? Entonces ahora sí, nos paga o nos paga, porque si no, no le damos los documentos. Claro, que también puede suceder que con todo y que no le damos los documentos, pues entonces nos abandone la mercancía en el país de destino. Y entonces, ¿qué hacemos con la mercancía en el puerto, en Buenos Aires, por ejemplo? Si el cliente no fue a recoger los documentos para importarla porque no tiene dinero para pagar. También puede existir esa posibilidad, ¿verdad? Que aún con los documentos no nos quiera pagar. Pero bueno, vamos a ir analizando cada uno de estos puntos. Bien, entonces esos son los medios de cobro simples, ¿verdad? En donde no hay en donde los bancos se convierten solamente en gestores. Ok, ¿cuáles son los medios de cobro simples? Bueno, pues el cheque es un medio de cobro simple, cada vez menos usado, pero al final de cuentas, pues es un medio de cobro simple. El cliente me puede dar un cheque fechado para X fecha y pues yo lo voy a depositar en mi cuenta para que en la fecha que esté el cheque de cobro, pues se haga el descuento, etcétera. Me puede dar al final de cuentas un cheque certificado, en fin, es una manera de que haya un medio de cobro simple. También puede haber órdenes de pago, puede haber transferencias bancarias, ¿verdad? Pero hay dos documentos en especiales que los tenemos que analizar porque estos documentos, las letras de cambio y los pagarés que se siguen utilizando en el comercio internacional, me van a generar una forma de pago que se llama remesa simple, ¿ok? Que también es un medio de cobro simple, pero se llaman remesas simples. Y es cuando hay de por medio una letra de cambio y hay de por medio un pagaré. Los cheques, las órdenes de pago y las transferencias no forman parte de las remesas simples, pero sí forman parte de los medios de cobro simples. Bien, vamos a analizar una letra de cambio y vamos a utilizar un pagaré para ver de qué se trata una remesa simple. Ok, en una letra de cambio, o sea, sí podemos decirle al cliente en una negociación que me haga una letra de cambio. O sea, sí la podemos negociar. Es un instrumento de pago utilizado en el comercio internacional. Es muy simple, pero acuérdense que forma parte de los medios de cobro simples. Es decir, donde si el cliente no quiere pagarnos, no nos los va a pagar porque simple y sencillamente no va a tener dinero en su cuenta de cheques. Y entonces, ¿de qué sirve que metamos la letra de cambio en la fecha que nos tiene que pagar si al final de cuentas no va a tener, en este caso, el dinero en la cuenta de cheques? Y entonces, ¿qué va a hacer su banco? Pues el banco es gestor, acuérdense únicamente. Ok, la letra de cambio es un documento mercantil, al final de cuentas, es un título de valor que tiene como objetivo disminuir la incertidumbre del cobro en una transacción comercial. Entonces, miren, aquí ¿quién participa? Pues participa el vendedor, que es el acreedor de la deuda. Participa el deudor, que en este caso es el comprador. Y participa, en este caso, un banco, que es el beneficiario de la deuda. ¿Okay? Son tres cosas que deben de existir cuando hay una letra de cambio de por medio. ¿Ok? ¿Cuáles son sus características más importantes de la letra de cambio? La primera es que lo podemos endosar, la letra de cambio.
y se la vamos a poder endosar al banco para que el banco nos dé dinero a cuenta de la letra de cambio y cuando la cobre, pues únicamente nos va a dar la parte que nos corresponde. Ya nos cobró las comisiones, ya nos cobró los intereses y todo, pero vamos a tener un poquito de liquidez. Entonces, esta letra de cambio la va a emitir el acreedor, es decir, el vendedor es el que va a emitir esta letra de cambio, y el acreedor de la deuda puede transmitir los derechos de cobro mediante endoso a una tercera persona, que por lo general puede ser un banco o una entidad financiera. ¿Ok? Ahora, no genera intereses como el pagaré por demoras en el pago. O sea, si al final de la fecha no paga el cliente y se va a retrasar un mes o 2 meses, pues no va a generar intereses por no haber pagado en tiempo y en forma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la finalidad del endoso? Pues obtener un adelanto sobre el monto de la letra de cambio. Y esto le va a permitir al importador, al final de cuentas, pues hacerse de un poquito de liquidez. ¿Okay? Le puede, dependiendo del banco, pues le puede prestar el 20, el 30, el 40, cualquier monto que ampare, en este caso, la letra de cambio. ¿Sí? Ahora, la letra de cambio. Ahora, es muy importante, amigos, es muy importante que obvio, que ustedes tienen que hablar con su banco para preguntar si tiene la facultad de hacer este tipo de operaciones, o si ustedes como clientes de ese banco son susceptibles a descontar una letra de cambio a cambio de un pago que les van a hacer por alguna venta al exterior. Seguramente el banco les pedirá el contrato, les pedirá la factura, les pedirá documentos para ampararse y poderles dar dinero a cuenta de ese pagaré que ustedes le están endosando para que a su vez él recobre la deuda y cuando reciba el dinero, pues les dé la parte proporcional y él se cobre lo que ya les prestó más los intereses prestados, ¿verdad? Entonces, es bien interesante el mecanismo, pero dependemos de la voluntad del cliente para pagarnos. Muy bien, el pagaré, que es otro documento, es un título de valor, ¿sí? Donde el deudor se compromete a pagar al acreedor una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada. El documento lo emite el deudor y no el acreedor, como en el caso de la letra de cambio. Puede ser endosable, también lo endosamos, y genera intereses si su importe no se cubre en la fecha acordada. Entonces, bueno, ahí están dos instrumentos simples que ustedes pueden utilizar para asegurar entre comillas, porque pues si al final de cuentas llega la fecha de pago y no les pagan, tampoco hay mucho que hacer, más que comenzar un juicio internacional para que les paguen. Muy bien, ahora recuerden que la letra de cambio y el pagaré se pueden utilizar como una remesa simple. Okay, vamos a ver las remesas simples, que es, ¿sí? En este caso, el exportador, o sea, el acreedor, envía algún documento financiero, que puede ser un pagaré o una letra de cambio, como está aquí en este esquema, ¿sí? Una letra de cambio o un pagaré, ¿ok? Lo puede enviar a través de su banco al banco del importador para que este banco gestione el cobro ante el importador. O sea, ahorita vamos a verlo en un diagrama, ¿ok? Entonces, esta remesa simple le va a permitir al exportador gestionar ante el importador su pago. Y ustedes van a decir, ¿y cómo? Si el cliente vive en Argentina, vive en Australia, vive en Tailandia, pues el banco del importador es el que le va a decir, oye, tengo un pagaré,
tengo una letra de cambio que tengo que pagar, que tienes que pagar en tal fecha. Como ya les dije, si el cliente tiene buena fe, va a decir a su banco, págalo. Pero si no, le va a decir, no lo pagues y el banco solamente es gestor. ¿Ok? Ahora, en esta remesa simple no se envían documentos comerciales, o sea, no los vamos a enviar, ¿sí? Que son los que se requieren para el despacho de la mercancía. Por lo tanto, amigos, cuando le llega el pagaré o le llega la letra de cambio al cliente, el cliente ya importó, quizá ya vendió y que por lo tanto ya debe de tener dinero. Por lo tanto, si no nos paga es porque nos quiere fregar, ¿verdad? Válgase la palabra. ¿Por qué? Pues porque ya hizo la operación. ¿Cómo que ya importó? Sí, porque los documentos comerciales ya se los enviamos, ya le mandamos la factura, ya le mandamos las regulaciones y restricciones no arancelarias, ya le enviamos los certificados, ya le enviamos todo lo que él necesitaba para importar la mercancía. Él ya sacó la mercancía y ya la comercializó. Ahora me tiene que pagar, pero si no me quiere pagar, no me va a pagar, porque acuérdense que el banco solamente es gestor, a pesar de que hay un documento de cobranza que nuestro banco está gestionando a través del banco del importador. Pero si el cliente no tiene dinero en su cuenta de cheques, pues ¿de dónde nos va a pagar? Y el banco, recuerden, solamente es gestor en una remesa simple. Solamente es gestor en una remesa simple. Ok, miren, vamos a hablar de este mecanismo. Ok, ese es el proceso de una remesa simple. Vayámoslo viendo por números, ¿sí? Y los números están descritos aquí a mi lado, en la pantalla. Ahí están descritos. A ver, tenemos, como ya lo mencionamos, el banco del importador, tenemos el banco del exportador, tenemos al importador y tenemos al exportador. Son 4 figuras que deben de estar presentes en un proceso de remesa simple. Obviamente, el puerto de destino donde la mercancía va a llegar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a ver, vayámonos por número. Ese es nuestro exportador. Dice que envío de la mercancía y de los documentos comerciales al comprador para que despache la mercancía a la importación. Es decir, el exportador, siguiendo una exportación normal, pues va a enviar la mercancía a través de la aduana de salida al puerto de destino donde la mercancía va a llegar. Aquí en el puerto de destino, el importador necesita despachar a la importación la mercancía. Pero para poder despachar la mercancía a la importación necesita que el exportador le haya enviado la factura, el certificado de origen, las regulaciones y restricciones no arancelarias, pero el exportador ya lo hizo, ya le mandó los documentos y por lo tanto el importador realizó el despacho. ¿Ok? Ese es el paso 1. Ahora, el paso 2, ¿ok? El exportador le entrega los documentos financieros a su banco. ¿Cuáles documentos financieros? El pagaré o la letra de cambio. ¿Ok? Se la entrega a su banco. Aquí está el punto 2. ¿Ok? Y le dice en las instrucciones, estos documentos se los tienes que enviar al banco importador, es tal banco, tal sucursal, de tal ciudad. Este documento se tiene que cobrar en tal fecha. O sea, le da todas las instrucciones a su banco. O sea, que es el paso número 2. ¿Ok? Entonces, el paso número 3, el banco del exportador, ¿sí? Le envía al banco del importador, ¿sí?, el documento financiero con las instrucciones del exportador. ¿Sí? ¿Cuáles instrucciones? Pues que le tiene que pagar, Ese es el paso número 3. Aquí cuando el banco del importador recibe los documentos, no los paga de manera inmediata, porque acuérdense que se trata de una remesa simple.
Entonces, lo que va a hacer el banco importador en el paso 4, le avisa al importador de la llegada del documento financiero y de las instrucciones de pago. ¿Ok? Entonces, acuérdense que aquí el banco del importador solamente es un banco gestor. Entonces, le dice al importador, oye, tengo un pagaré, tengo una letra de cambio de tu cliente en México. Dice que lo tienes que pagar en tal fecha y que tienes que depositar el dinero en esta cuenta, en tal banco, en México, en Jalapa, en Veracruz. Le da las instrucciones al importador. ¿Ok? En el paso 5, ¿sí? El importador le da la instrucción de pago al vencimiento y autoriza que el valor de la letra de cambio o el valor del pagaré se lo carguen a su cuenta para que se lo abonen a la cuenta del importador. Pero es aquí donde si este importador no tiene dinero o no nos quiere pagar, no le va a poder autorizar a su banco que le haga ese cargo. Y si se lo autoriza y no tiene dinero, pues es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ese es el paso 5. Ahora, el paso 6. El banco del importador le carga a la cuenta de cheques del importador la cantidad que ampara la letra de cambio o el pagaré, siempre y cuando pues el importador se lo haya autorizado y tenga dinero en su cuenta de cheques. El paso número 7, ¿sí? El banco importador, pues como ya le quitó el dinero al importador de su cuenta de cheques, entonces se lo envía a la cuenta abono, a la cuenta de cheques del exportador, y finalmente el banco exportador pues se lo abona a la cuenta de su cliente. Ese es el procedimiento. Y es un buen procedimiento siempre y cuando existiera voluntad por parte del importador. Pero por eso dijimos hace un momento, vamos a seleccionar esta modalidad de pago siempre y cuando tengamos confianza en el importador. Porque si el importador no nos quiere pagar, no nos va a pagar. ¿Sí? Porque tiene que su banco le tiene que decir, paga, pero él puede decir, no tengo, no quiero, o me rehúso a pagar, y el banco aquí solamente es gestor. Acuérdense, solamente es gestor. Bien, entonces, esa es una remesa simple. Esa es una remesa simple, válida en el comercio internacional, más no segura. ¿Sí? Válida, pero no segura. Sin embargo, pues, si ustedes la quieren negociar porque le tienen mucha confianza a su cliente, pues entonces pueden utilizarla como un instrumento de pago en una exportación. Muy bien. Ahora, puntos importantes, lo que ya les he venido recalcando desde hace un buen momento. Los bancos son gestores, pero no asumen la cobranza. ¿Sí? El pago es de buena fe por parte del importador, pues ya tiene los documentos comerciales para el despacho. Es decir, acuérdense, el exportador ya le envió la mercancía con todos los documentos. Entonces, el importador ya cobró, el importador ya hizo la importación, quizá ya vendió la mercancía. Por eso dice que es un pago de buena fe. Y si el comprador es un bandido, pues ya nos quedamos sin que nos pague. ¿Ok? Debe haber confianza y una relación comercial sólida entre el exportador y el importador. Y obviamente no funciona cuando no se conoce el comprador o no se le tiene confianza. Y es ahí, amigos, donde pues bien vale la pena investigar a nuestro cliente. Investigar a nuestro cliente en el sentido de qué tan solvente es, qué tan buen pagador es, quiénes son sus clientes, ¿verdad? Y preguntarles, pues, qué relación comercial tienen y cómo les ha funcionado, porque pues de eso va a depender que a nosotros nos funcione. Muy bien, les he dicho en otros módulos, pues que investigar al cliente no es algo vergonzoso, es una estrategia de negocios que cualquiera lo va a hacer, ¿verdad? Toda aquella persona que quiera asegurar su negocio, pues nos va a investigar.
y pues tampoco nos tenemos que enojar porque es negocio, ¿no? Y así como a nosotros nos interesó haber investigado al cliente con relación a qué tan formal y puntual es en el momento de una importación, pues el exportador nos va a investigar a nosotros pues en relación a qué tan buenos somos para pagar. Entonces, la investigación en los negocios internacionales no es algo vergonzoso, es una estrategia de negocios para asegurar un buen pago. Muy bien, ahora vamos a ver la segunda etapa, vamos a ver los cobros documentarios, ¿sí? Aquí ya no son simples, aquí son documentarios. ¿Por qué son documentarios? Porque aquí se involucran los documentos comerciales y los documentos financieros, ¿ok? Acuérdense que en los simples solamente iban de por medio los documentos financieros, es decir, el pagaré y la letra de cambio, ¿ok? Pero no se incluían los documentos financieros. Ahora, en estos cobros documentarios, sí van a ir ya los documentos comerciales. ¿Cuáles? Pues la factura, la lista de empaque, el certificado, todos aquellos documentos que necesite el importador para sacar la mercancía de la aduana. Entonces ustedes pensarían, ¿y me va a pagar? Pues también puede suceder que cuando le llegue la mercancía a la aduana y el banco le diga, aquí tengo tus documentos, ven para que hagas la importación, también es cierto que el importador puede decir, pues ya no me interesa, el cliente al cual le iba yo a vender la mercancía, ya me dijo que no. Entonces, pues no tengo dinero para sacar la mercancía, pues hay que se quede, que se la regresen. Oye, pero tu banco tiene los documentos, pues sí, pero no voy a hacer la importación porque ya no voy a hacer el negocio. Y nos va a dejar con la mercancía, la aduana. Nos va a dejar con la mercancía en la aduana. Si es una mercancía que no es perecedera, pues la reimportamos, asumiendo todos los gastos, ¿verdad? De hacer la importación ahora. Pero si es una mercancía perecedera, ¿qué vamos a hacer con un contenedor en Argentina o en Nueva Zelanda, ¿verdad? O en Tailandia. Pues hay que perderlo porque pues no nos va a llegar en muy buen estado y lo único que va a pasar es que vamos a gastar en la importación. Entonces, si bien es cierto que el grado de certidumbre aumenta porque van de por medio ya los documentos comerciales, también es cierto que puede suceder pues, que al cliente llegando allá, la mercancía ya no le interese hacer la importación. Claro, estoy hablando de casos muy críticos, pero al final de cuentas la posibilidad existe. Ahora, ¿cuáles son los cobros documentarios? Tenemos dos, la remesa documentaria y los créditos documentarios. Y este crédito documentario es una carta de crédito, que es la que vamos a estudiar. Muy bien, entonces, en una remesa documentaria, el exportador va a enviar a través de su banco los documentos comerciales que su cliente requiere para importar la mercancía. Le va a enviar la factura, el certificado de origen, los documentos de embarque, todo lo que nos pida el cliente. ¿Ok? Pero también va a enviar los documentos financieros. ¿Cuáles? La letra de cambio o el pagaré. ¿Ok? Entonces, el envío de los documentos comerciales es la diferencia con lo que es, en este caso, la remesa simple. Muy bien, también se acompañan las instrucciones que debe cumplir el banco, del importador para que pueda entregar los documentos comerciales. Pues es un medio de cobro pago. También el banco del exportador gestiona con el banco del importador el cobro o aceptación de una letra de cambio por el importe de la operación. Y cuando el importador paga, puede despachar la mercancía contra la entrega de documentos comerciales. Pero si no paga, pues no le dan los documentos y entonces pues no puede realizar la importación. Ok, muy bien. Entonces, nuevamente, ¿quién participa en la cobranza, en la remesa documentaria? Pues también igual que en la simple, el exportador, el importador, el banco de origen, el banco de destino.
¿Cuál es la diferencia con la simple? Pues que aquí el banco de origen va a enviar también los documentos comerciales, ¿sí? Va a enviar los documentos comerciales. Y el banco del importador, pues lo único que va a hacer es que va a gestionar el cobro. Pues igual, o sea, pues si el cliente no quiere pagarnos, no nos va a pagar. Y los documentos comerciales, pues ahí los tiene. Pero entonces no va a importar, pues no va a importar la mercancía. ¿Y qué vamos a hacer con la mercancía? Pues ahí se va a quedar y no la vamos a tener que pedir que regrese o la vamos a tener, o vamos a tener que hacer un viaje para nosotros hacer la importación y pues para tratarla de acomodar en el país de destino o perderla, no sé, pero pues al final de cuentas, si el cliente no recoge los documentos comerciales, no va a poder hacer la importación. ¿Ok? Es igual los bancos pues, solamente son gestores, y no se responsabilizan por el pago. Y obviamente, pues también van a cobrar una comisión por la gestoría. Entonces, amigos, pues aquí ven, pues esta remesa, esta modalidad de pago por una remesa documentaria, pues aumenta el grado de certidumbre, porque bueno, pues ya es más difícil que el importador no haga la importación y para hacer la importación necesita los documentos comerciales y el banco no le va a dar los documentos comerciales mientras no pague. ¿Ok? Pero pues al ser el banco gestor tampoco nos asegura que nos vaya a pagar. Muy bien. Y aquí tenemos dos tipos de remesas documentarias. Una remesa documentaria que es con pago, o sea, documentaria contra el pago que es a la vista, y una remesa documentaria contra aceptación, que es 20 que había y no quise llevártelo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la documentaria contra pago, que es a la vista, y la documentaria contra aceptación, que es la diferida. A ver, a la vista, ¿cuál es a la vista? Fíjense, el exportador envía al importador vía bancaria los documentos comerciales, ¿ok? Y también los documentos financieros, ¿ok? El importador paga la deuda, ¿ok? Cuando paga la deuda que va en los documentos financieros, entonces recibe los documentos comerciales del banco y por lo tanto se puede ir y despacha la mercancía. Entonces nosotros podemos podemos negociar que nos paguen mediante una remesa documentaria contra pago a la vista. ¿Verdad? Ahí la certidumbre del pago aumenta, porque el exportador no va a poder despachar la mercancía si no recibe los documentos comerciales del banco. Y para que reciba los documentos comerciales del banco necesita pagar el importe de la deuda. ¿Dónde está el importe de la deuda? En la letra de cambio o en el pagaré que le enviamos. A todo dar. Entonces, vamos a gestionar y vamos a negociarle a nuestro cliente una remesa documentaria contra pago a la vista. Excelente. ¿Sí? Esa es una buena opción. Ahora, aquí está el ciclo que les acabo de mencionar. El exportador va a enviar al puerto de destino la mercancía, pero no va a enviar los documentos comerciales. ¿Ok? No va a enviar los documentos comerciales, sino los documentos comerciales los va a enviar el banco al banco importador, ¿verdad? Mientras que en la remesa simple, acuérdense que el exportador enviaba la mercancía y enviaba los documentos comerciales. Aquí no, aquí va a enviar solamente, va a enviar la mercancía, pero los documentos comerciales que va a necesitar el importador para despachar la mercancía, se los va a enviar al banco del importador a través de su banco, ¿sí? Entonces, el banco del importador le va a decir al importador, oye, tengo una remesa documentaria pagadera a la vista. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si vienes al banco y pagas la deuda, te doy los documentos comerciales para que
vayas e importes la mercancía y luego la comercializas. Si no me pagas lo que dice el pagaré y la letra de cambio, pues entonces no te puedo entregar los documentos comerciales que necesitas para importar la mercancía. ¿Okay? Si el cliente acepta pagar lo que dice el pagaré o la letra de cambio, pues entonces el banco le descuenta de cheques el monto, le entrega los documentos, se los abona, en este caso, a la cuenta del banco del exportador, ¿verdad? Y la operación concluye. Excelente. Esa es una buena opción, ¿verdad? Pero siempre y cuando tenga que ser pagadero, contrapago a la vista. Ok, y tenemos otra, que es el pago diferido. Pues esta, amigos, pues está padre, pero pues al final de cuentas aceptamos que el banco, ¿sí?, le entregue los documentos, pero que el cliente nos pague en una fecha diferida. O sea, en pocas palabras le estamos dando un crédito. Y bueno, pues es una opción de hacer negocios, pero pues igual, pues el banco solamente es gestor. Y en este caso, si no nos pagan la fecha acordada, pues tampoco va a suceder nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O cómo lo podemos ver? El exportador va a enviar al importador vía bancaria los documentos comerciales y los documentos financieros, ¿sí? Entonces, el banco del exportador gestiona la deuda. El importador acepta el documento financiero, ¿sí?, la letra de cambio, ¿ok? Y el importador va a recibir los documentos comerciales para que despache la mercancía. Pero en este caso, amigos, el pago va a ser, como dice aquí, va a ser un pago diferido, no en el momento de que le entregue los documentos. Simple y sencillamente dice, sí acepto la letra de cambio, ¿sí?, pero para pagarla en tiempo posterior. Y este es, pues, el esquema, pues, que ya les acabo de explicar. Es igual, solamente que el pago va a ser diferido. ¿Qué va a haber de por medio aquí, amigos? Pues que haya una confianza entre el comprador y el vendedor para que ustedes le den los documentos y finalmente, pues, la voluntad de que él nos pague, pues va a depender de su solvencia moral únicamente, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, es cuestión de que nosotros lo analicemos y tomemos la decisión si lo vamos o no lo vamos a hacer. Muy bien. Conclusión, es una opción segura mientras exista confianza entre el comprador y el vendedor, porque el vendedor queda expuesto a la voluntad del comprador para pagar, ¿verdad? Ya lo vimos. El importador no tiene que pagar por adelantado hasta que no reciba los documentos por parte del banco. El importador, si no paga o acepta el documento financiero, no recibe los documentos y no puede despachar. Pero, pues, ¿de qué sirve? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con la mercancía ya? Si no recibe los documentos, pues está difícil, ¿no? Bien, entonces, pues, amigos, es otra opción que ustedes tienen y que deben de tener presente para negociar. Es un as que tienen ustedes bajo la manga y a medida que el cliente les ponga más pretextos para pagarles o para obtener un instrumento de pago no seguro, pues tendremos que comenzar a analizar la poca disponibilidad que va a tener para pagarles, ¿ok? Porque pues si nosotros le proponemos que nos pague a través de una remesa documentaria contra pago a la vista, significa que nos tiene que pagar en el momento. Si nos dice no, pues entonces, a ver, tranquilos, ¿no? Pues entonces, pues no me vas a pagar. No, que yo te la quiero dar a través de una remesa documentaria contra pago diferido. Pues, ¿qué significa? Pues que vamos a poner una fecha de pago. ¿Y qué va a pasar si no me pagas? ¿Qué va a pasar si no me pagas? Pues nada, pues no me vas a pagar y ya. Entonces, pues hay que tener cuidado y analizar todos esos puntos que les estoy comentando, ¿verdad, amigos? Entonces, con base, ya tenemos remesas simples,
ya tenemos entendidas las remesas documentarias y ahora vamos a ver el tercer instrumento, que es en este caso una carta de crédito, que es realmente para mí, pues es el documento más seguro a través del cual nosotros podemos gestionar un pago de una exportación. Por lo tanto, pues es el instrumento más caro en cuestión de comisiones, ¿verdad? Porque pues el banco nos va a cobrar una comisión, como ya les dije, no que nos desfalque, pero bueno, es una comisión finalmente, pero pues bien vale la pena hacer ese gasto pues, para asegurar nuestro pago. ¿Ok? Entonces, en una carta de crédito, el exportador, fíjense, recibe el pago de parte del importador contra la presentación de documentos comerciales estipulados en la carta de crédito. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros negociamos la carta de crédito, el importador nos va a decir, ok, sí, acepto una carta de crédito, pero para que yo te pague la carta de crédito, me vas a tener que presentar la factura, me vas a tener que presentar el documento de embarque, me vas a tener que presentar el packing list, me vas a tener que presentar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y vamos a acordar los documentos que yo le tengo que entregar, ¿ok? Que quedan estipulados en la carta de crédito. Cuando yo tengo que ir al banco a decirle, banco, págame, el banco me va a decir, muéstrame los documentos que tú te comprometiste a entregarle al cliente. ¿Ok? Si yo le entrego los documentos que están en la carta de crédito que yo me comprometí a entregarle al cliente y aparte el barco o el avión salió en la fecha acordada, por el lugar acordado, por la línea transportista negociada y no hay ninguna cosa que contravenga a lo acordado entre el comprador y el vendedor, el banco me paga en ese momento, sin excusa ni pretexto, ¿ok? Porque así está la carta de crédito. Entonces estoy segurísimo que me va a pagar si yo hago las cosas bien. Pero claro, si yo llego al banco a cobrar y yo me comprometí que la mercancía salía el 10 de agosto, ¿verdad? O sea, y la mercancía se fue el 15 de agosto, pues me va a decir, no te puedo pagar. ¿Cómo que no me vas a pagar? No, porque aquí el contrato dice, o sea, la carta de crédito, que la mercancía salía el 10 y hoy es 15. Me estás entregando un documento de transporte del día 15. Ah, es que me retrasé y es que no pude y es que no. Entonces, no te puedo pagar porque salió la mercancía en una fecha posterior a la que está acordada en la carta de crédito. Aquí la carta de crédito decía que iba a salir del puerto de Veracruz y me estás entregando un documento que salió por Coatzacoalcos. ¿Por qué? Es que se me hizo más fácil porque no pude entregar la mercancía en Veracruz y entonces el barco para llegar a Coatzacoalcos y que saliera de Coatzacoalcos iba a tardar unos días más y entonces me dio tiempo y salió de Coatzacoalcos. Sí, pero hay un incumplimiento, entonces no te puedo pagar. ¿Cómo que no me puedes pagar? No te puedo pagar porque hay incumplimientos. Entonces, tendría yo que hablarle al cliente para que el cliente aceptara que me pagaran a pesar de no cumplir. Pero entonces el cliente obviamente me va a decir, te voy a castigar, te voy a quitar el 25% del costo porque incumpliste. ¿Ok? O no te pago porque incumpliste. Y entonces, bueno, pues eso pues va en demérito de nuestra operación, pero va a ser por culpa de nosotros, porque nosotros fallamos, porque el dinero ahí está, el dinero está disponible para que nos lo paguen siempre y cuando nosotros cumplamos al pie de la letra con lo que la carta de crédito dice, que fue lo que negociamos en el momento de la compraventa. Entonces, la carta de crédito es muy segura, amigos, pero nos compromete a nosotros como exportadores a cumplir al pie de la letra con lo que nosotros necesitamos, con lo que tenemos que
o con lo que más bien con lo que nos comprometimos a hacer para la exportación. Entonces, una carta de crédito es el medio más confiable para actividades relacionadas con el comercio exterior. Son un compromiso irrevocable de pago al exportador por parte del banco del importador, ¿sí? Siempre y cuando la exportación se realice sin contravenir ningún acuerdo, ¿sí? El vendedor podrá cobrar de manera ágil, pero si contravenimos alguno de los acuerdos de la carta de crédito, pues entonces no vamos a poder cobrar fácilmente, amigos. ¿Ok? Y es aquí donde nuevamente tenemos que estar muy pendientes con nuestra preparación como exportadores y tener conciencia de que un paso en falso nos va a provocar que tengamos dificultades en el momento de cobrar. Muy bien, si lo hacemos bien, no hay ningún problema. Ok. Las particularidades de las cartas de crédito, amigos, son independientes al contrato de compraventa. Entonces, así como los Incoterms no eran un contrato, pero que sí tenían que ir en un contrato, también las cartas de crédito son independientes al contrato. Sin embargo, las cláusulas del contrato sí se vacían a la carta de crédito. ¿Ok? Por lo tanto, el vendedor va a recibir su pago, aun si hay controversias con otras cláusulas del contrato. ¿Ok? A lo que quiero decir es, si el contrato dice fecha de salida, lugar de salida, documentos que tengo que entregar, esa información va a la carta de crédito, ¿ok? Pero si el contrato dice otro punto que no esté en la carta de crédito y violamos el contrato, eso no significa que no se nos pague la carta de crédito, porque los puntos que condicionan el pago, lo hicimos bien. A lo mejor no contravenimos el contrato en otros puntos, ¿sí? Que nos vamos a pelear con el cliente por los puntos que fallamos, pero si no afectan a la carta de crédito, a nosotros nos pagan, ¿sí? Porque no son el contrato por sí, ¿ok? Entonces, eso es interesante. Eso es interesante, pero pues obvio, cuando somos exportadores no tenemos que fallar ni en el contrato, ni en los puntos que estén acordados en la carta de crédito, aunque parte de esos acuerdos sean parte del contrato. Muy bien. Segundo, son los documentos de exportación, los cuales deben de cumplir estrictamente con los términos estipulados en la carta de crédito. Entonces, ¿qué documentos nos comprometimos a enviar? A tramitar. Bueno, pues esos son los documentos que debemos estar entregando en el banco en el momento de reclamar nuestro pago. ¿Ok? Ni uno más, ni uno menos. ¿Ok? Y esos documentos generalmente están relacionados con el Incoterm que hayamos seleccionado. ¿Se acuerdan del módulo de Incoterm? ¿Okay? Que nos dice qué documentos tenemos que tramitar. ¿Okay? Entonces, esos documentos están relacionados con el Incoterm y obviamente con la fracción arancelaria del producto que nosotros vamos a exportar, porque la fracción arancelaria nos dice qué documentos tenemos que cumplir. Y el Incoterm nos dice, de acuerdo al Incoterm, qué documentos, o sea, tenemos que estar obligados a gestionar como exportadores. Entonces, pues ahí está amarrado, amigos. Ahí está amarrado el Incoterm con la fracción arancelaria y la carta de crédito. Si no tenemos fracción arancelaria, no sabemos qué documentos tenemos que tramitar. Si no tenemos Incoterm seleccionado, pues no sabemos qué documentos estamos obligados a tramitar. Y por lo tanto, la carta de crédito va a ser un desastre, ¿verdad? Entonces, pues dense cuenta que todo está totalmente amarrado. Muy bien. Aquí hay algunas ventajas y desventajas de las cartas de crédito para el comprador y para el vendedor. Entonces, a ver, una ventaja para el comprador
¿sí? Es que hay una garantía de que la mercancía se envía antes del pago. Es decir, el comprador debe de estar seguro que la mercancía sí salió, porque yo uno de los documentos que tengo que entregar es el documento de transporte. Quiere decir que yo entregué la mercancía al medio de transporte y por lo tanto me extendieron el documento de transporte donde la mercancía salió. Si yo le envío ese documento, pues entonces el comprador sabe que yo envié la mercancía, ¿sí? Y que por lo tanto, pues me la tiene que pagar. Claro, ¿qué va a pasar con la mercancía? ¿Va a llegar dañada? ¿No va a llegar dañada? Eso, pues, es muy diferente a que yo haya cumplido que la mercancía se subió. ¿Ok? Y acuérdense que la responsabilidad de transmisión de riesgos va a depender del Incoterm que estemos utilizando. Entonces, bueno, de acuerdo al Incoterm, donde transmitimos el riesgo, pero el documento de transporte me garantiza que la mercancía salió. ¿Ok? Y por lo tanto, también el comprador tiene la certeza de que el vendedor tiene la obligación de cumplir todas las condiciones acordadas. Porque si no cumple con las condiciones acordadas, pues entonces no me pagan. Entonces, de eso le va a dar, esas van a ser las ventajas para el comprador. Y para el vendedor es que el comprador tiene solvencia económica antes del envío de la mercancía, porque una carta de crédito solamente me la van a emitir cuando el cliente tenga el dinero depositado en su cuenta de cheques. El banco, su banco, cuando él me abra la carta de crédito, le va a retirar ese dinero de su cuenta. ¿Okay? Nadie lo va a poder tocar, ni él mismo. Por lo tanto, cuando llegue, yo vaya a cobrar, el banco va a tener el dinero retenido y lo único que va a hacer es que me lo va a entregar. No como en las remesas simples, pues que el banco no retenía el dinero. En la carta de crédito sí retiene el dinero. Entonces, por eso el vendedor tiene la certeza de que el comprador tiene solvencia. ¿Ok? También una ventaja para el vendedor es que el comprador tiene la obligación de cumplir con todas las condiciones acordadas. ¿Y cuáles son las condiciones acordadas? Pues pagarme en el momento oportuno, que yo presente los documentos, ¿sí? Pues también tiene que en este caso cumplir. ¿Ok? Y para el vendedor una de las grandes ventajas es que el pago queda asegurado por el banco del comprador, como les comento. En el momento que el cliente, mi comprador, abre una carta de crédito en su banco a mi favor, en ese momento debe de tener el dinero por el cual me está abriendo la carta de crédito y el banco, su banco, va a separar ese dinero y no lo va a poder utilizar el comprador para otra operación que no sea el pagar la carta de crédito. ¿Ok? Las desventajas para el comprador es que hay una dependencia del vendedor para que envíe las mercancías especificadas. O sea, pues las mercancías especificadas pues también dependen solamente del vendedor, ¿no? Porque pues la carta de crédito no puede checar si las mercancías fueron de la calidad acordadas, ¿ok? Y eso pues ya quedó también a voluntad y al profesionalismo del vendedor, ¿verdad? Y para el vendedor, una desventaja es que la información documental sea inexacta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo que va a suceder es que no le van a pagar la carta de crédito. Pero bueno, en términos generales, es el documento más confiable y es el documento que nos va a asegurar el pago siempre y cuando seamos nosotros profesionales y cumplamos con lo que nos prometimos. Ahora, obvio, amigos, si nosotros acordamos una calidad y le enviamos otra calidad diferente, pero cumplimos con los documentos, pues nuestro banco nos va a pagar, porque pues al final de cuentas los documentos ahí están, pero el banco no va a poderse cerciorar de la cantidad. Cuando llegue la mercancía al cliente y se dé cuenta que no es la calidad esperada, pues entonces se va a molestar mucho, pero ya nos pagaron. Y lo más seguro, pues es que no nos vuelva a comprar, ¿verdad?
pues, por haberlo engañado. Y ya pues eso dependerá de nosotros si queremos seguir manteniendo al cliente o pelearnos con él en la primera exportación. Pero bueno, pues eso ya no podemos nosotros tener mucho, tenemos que tener mucho control sobre ello. Ok, ¿quiénes participan en una carta de crédito? Pues nada diferente que lo que hemos visto entre una remesa simple y una remesa documentaria. ¿Sí? El banco del exportador, ¿sí? Que es donde tiene su cuenta de cheques, y el banco del importador, que es donde el importador tiene su cuenta de cheques. ¿Ok? El banco del exportador se llama beneficiario y el banco del importador se llama el ordenante. ¿Ok? Pues fíjense, el banco del importador es el que va a recibir la orden para que el banco del exportador, ¿sí? Bueno, o más bien, en este caso estamos hablando de la persona, pero aunque también es válido lo que les estoy comentando. Está el banco del importador y el banco del exportador. Está el exportador, que es el beneficiario de la cuenta de cheques, y el importador, que es el que ordena, la carta de crédito. Aunque también el banco del exportador es el beneficiario y el banco del importador es el ordenante de la carta de crédito. Pero bueno, aquí estamos viendo las 4 figuras que participan: el banco del exportador y el exportador, el banco del importador y el importador, y los 4 están totalmente entrelazados, ¿ok? Porque debe de haber comunicación entre los bancos, entre el importador y entre el exportador. Ok, el banco del importador se llama banco emisor, porque es el que emite la carta de crédito a favor del exportador. ¿Sí? Por eso se llama banco emisor. A solicitud del importador, emite la carta de crédito comprometiéndose a pagar al exportador, que es el beneficiario, hasta por el monto establecido en ella, siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones pactadas entre ambas. Y esas condiciones pactadas entre ambos, ¿dónde van a estar? Pues en la carta de crédito. ¿Ok? Entonces, por eso el banco del importador se llama emisor, porque es el que va a emitir la carta de crédito. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, en la negociación, si acordamos que me van a pagar a través de carta de crédito, entonces yo le tengo que decir a mi cliente: me tienes que abrir una carta de crédito a mi favor desde tu banco. Y entonces el importador tendrá que ir al banco, a su banco donde tiene su cuenta de cheques, y decir: quiero que abran una carta de crédito a favor de mi cliente que vive en México. ¿Ok? Entonces, ahí está la relación, ¿verdad? Ahí está la relación. Muy bien. Entonces, amigos, estos son algunos conceptos que tenemos que tener claros en el momento de abrir una carta de crédito. Tenemos un banco que es el avisador o notificador, que es el que avisa o notifica al exportador que tiene una carta de crédito abierta a su favor y que comprueba si la carta es auténtica. Fíjense, en este caso, vamos a verlo de una manera sencilla. Vamos a suponer que yo tengo mi cuenta en HSBC, ¿ok? Y su cliente, bueno, sabemos que HSBC es un banco inglés y que tiene sucursales en todo el mundo. Entonces vamos a suponer que mi cliente está en Argentina y también mi cliente tiene su cuenta en HSBC en Argentina. No necesariamente tiene que ser el mismo banco. Este es únicamente por un motivo de explicación y de ejemplo. ¿Sí? Ok, entonces mi cliente en Argentina va a HSBC y le dice a su banco en HSBC: oye, abre una carta de crédito a favor de Jorge Rafael Pérez Moreno, ¿ok? Su banco
su banco es HSBC en la ciudad de Jalapa. ¿Ok? Entonces, el banco HSBC en Buenos Aires le avisa al banco HSBC en Jalapa que mi cliente abrió a mi favor una carta de crédito. Entonces, ese banco, mi banco HSBC aquí en Jalapa, me notifica y me avisa que tengo una cuenta, una carta de crédito abierta a mi favor. Por eso se llama banco avisador o notificador. ¿Cómo se enteró? Pues porque el banco en contraparte en Argentina le avisó. ¿Ok? También hay un banco que es el banco pagador. ¿Sí? Este banco pagador es el banco que, siguiendo las instrucciones del banco emisor, paga al beneficiario del crédito. ¿Ok? ¿Quién es el beneficiario del crédito? Pues el exportador. Este es el banco pagador o confirmador, que en este caso viene a ser también mi banco aquí en México, porque ese es el que me va a pagar. Ese es el que me va a pagar. Y hay un banco negociador que es, en representación del exportador, negocia los documentos con el banco emisor. ¿Cuál es el banco emisor? Pues el banco que emitió la carta de crédito en Argentina. Ese es el banco emisor. Y el banco negociador, pues es el banco que va a tramitar, va a negociar mis documentos con el banco negociador para poderme pagar. Entonces, un banco puede ser los tres. Puede ser el banco notificador, puede ser el banco confirmador y puede ser el banco negociador. Entonces, mi banco HSBC aquí en Jalapa puede ser el avisador o notificador, es decir, el que me va a avisar que tengo una carta de crédito abierta a mi favor, emitida en Argentina. Es el que me va a pagar, ¿sí? Cuando yo cumpla con todos los requisitos de la carta de crédito, ¿verdad? Es el que me va a pagar. Y es a su vez el que va a negociar los documentos que yo le entregué para que el banco de en Argentina le reembolse lo que él me pagó por adelantado. Y me pagó por adelantado porque el banco emisor no le va a depositar el dinero hasta que no le envíe los documentos que yo le entregué. Pero aquí mi banco en México me va a pagar por adelantar. Entonces, puede ser avisador o notificador, pagador o confirmador o negociador. Mi banco aquí en México, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el procedimiento, amigos? ¿Cuál es el procedimiento para que se emita una carta de crédito? A ver, vamos a verlo en este diagrama, que si nos vamos por los numeritos, no nos vamos a perder. Y que va a resumir lo que les acabo de comentar ahorita. Bien, de entrada vamos a identificar las 4 figuras que participan en una carta de crédito, que es el banco, que es en este caso el exportador, que es el beneficiario, y el importador, que es el ordenante, porque es el que va a ordenar la carta de crédito en beneficio del exportador. Tengo un banco emisor, que es el banco del importador, que es el que va a emitir la carta de crédito. Y tengo un banco, que es el banco del exportador, que es el notificador, que es el confirmador y que a su vez es el pagador de la carta de crédito que emitió el banco emisor por instrucciones o por orden del importador de la mercancía. Son las cuatro figuras que participan en una carta de crédito. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta es la forma más sencilla, amigos, pero puede haber un tercer banco cuando los bancos, entre el banco del vendedor y el banco del exportador, no son corresponsales, no hay corresponsalía, ¿sí? Entonces hay que buscar un tercer banco que esté quizá en otro país, donde el banco del exportador sí tenga relación con el banco mexicano. Cada vez es más difícil ahora que eso suceda, pero a mí sí me tocó hace unos
10, no sé, quizá unos 15, 18 años, donde había que buscar un banco en Nueva York que tuviera corresponsalía con el banco quizá que estaba en Uruguay, ¿verdad? Para que ese banco en Estados Unidos, que sí tenía corresponsalía con el banco en Uruguay, también tuviera corresponsalía con el banco mexicano, ¿verdad? Porque el banco mexicano y el banco uruguayo no tenían corresponsalía. Ahora, pues con la globalización y con la internacionalización de los bancos, pues cada vez es más difícil que eso suceda. Pero al final de cuentas, puede haber un tercer banco, ¿sí? Puede haber un tercer banco, pero bueno, yo se los voy a explicar pensando en que los dos bancos sí tienen relación, sí hay corresponsalía entre los dos bancos. Muy bien. Entonces, a ver, vámonos por números. Aquí el número 1, ¿sí? Entonces, el 1 dice el exportador y el comprador, o sea, el importador, cierran el contrato de compraventa. Ya, ¿ok? El importador solicita al banco emisor abrir un crédito a favor del exportador. ¿Sí? Aquí está. El importador le va a solicitar al banco emisor que abra un crédito o una carta de crédito a favor de quién? Del exportador. Entonces vamos a ponerle nombres, ¿sí? El importador va y le dice a su banco emisor, abre una carta de crédito a nombre o a favor de Jorge Pérez Moreno, ¿sí? Que es mi cliente, ¿sí? Por eso este es el ordenante y este va a emitir la carta de crédito, ¿ok? 3. El banco emisor le solicita al banco notificador confirmar el crédito, ¿sí? Entonces, este banco le dice al banco, a mi banco, aquí en México, oye, mi cliente, ¿sí? Quiere abrirle una carta de crédito a tu cliente, ¿sí? Por favor, confírmame si es tu cliente, ¿ok? Confírmame el número de cuenta, el número, lo que se requiere para abrir la carta de crédito, ¿ok? El banco confirmador le dice, es correcta la información, por lo tanto puedes abrir la carta de crédito, que es el 3. El 4, el banco notificador, que es el banco del exportador, le notifica el crédito al beneficiario. Entonces le dice, oye, me dice el banco, oye, Jorge Pérez Moreno, un banco en Argentina te abrió por instrucciones de un importador una carta de crédito. Te notifico que la tienes abierta. Ok, en ese momento que el banco me está notificando que tengo la carta abierta, amigos, puedo estar tranquilo y puedo comenzar a enviar la exportación con la seguridad de que si lo hago bien, voy a recibir mi pago. ¿Sí? Porque ya me lo notificaron, que está la cuenta abierta, ¿Y qué significa que esté abierta la cuenta? Que el banco, para que emita esa carta de crédito, el banco en Argentina, tuvo que haber visto el dinero en la cuenta del importador y separó ese dinero para pagar esa deuda de la carta de crédito. Entonces, en el momento en que mi banco me dice, tienes una carta abierta a tu favor en el Banco de Argentina por $100,000, en ese momento, amigos, yo tengo la certeza que si lo hago bien, me van a pagar, porque ya me lo notificó mi banco, ¿sí? Que es el punto 4. Yo en ese momento puedo comenzar a trabajar y hacer la exportación con la seguridad de que me va a pagar, obviamente, de acuerdo a lo estipulado. El punto 5 dice, el exportador envía la mercancía al importador. ¿Qué es esto? ¿Sí? Hago la exportación, o sea, la envío la mercancía. ¿Sí? El punto 6, el exportador presenta los documentos comerciales solicitados al banco confirmador, notificador o pagador. Entonces, yo me voy con los documentos
que me comprometí a cumplir en la carta de crédito. ¿Y cuáles documentos? Por los que haya yo negociado con el importador. La factura, el documento de embarque, la lista de empaque, las regulaciones y las regulaciones y restricciones no arancelarias, si me pidió un certificado de calidad, si me pidió un certificado de frescura, lo que me haya pedido y yo haya acordado que quedó en la carta de crédito, yo me voy con esos documentos a mi banco, ¿sí? El exportador presenta los documentos. 7, el banco confirmador o pagador revisa los documentos del crédito, es decir, revisa que lo que yo le esté dando sea correcto. ¿Okay? El banco notificador, el punto 8, el banco notificador remite los documentos al banco emisor, quien revisa los documentos y autoriza al banco notificador que le pague al vendedor. ¿Sí? Que es el 8. El 9, el banco emisor le cobra al comprador de su línea de crédito y le reembolsa el monto al banco pagador. ¿Sí? Y 10, el banco emisor entrega los documentos al comprador para que pueda despachar la mercancía. Entonces, amigos, ese es un esquema de una carta de crédito. Si se dan cuenta, totalmente seguro el pago, siempre y cuando yo no falle. Porque acuérdense que si los documentos fallan, pues entonces no hay pago, porque los tiene que revisar tanto mi banco como el banco emisor. ¿Ok? Pero si eso sucede, si yo lo hago bien, mi pago está asegurado. En el momento de que el banco, mi banco, que es el notificador, me notifique que tengo una carta de crédito abierta en el banco de mi cliente, en ese momento tengo la seguridad de que me van a pagar. ¿Por qué? Pues porque el banco no es gestor, el banco es pagador. Mientras que en las remesas simples, ¿se acuerdan? Ahí solamente el banco era gestor y aquí el banco es pagador. Pues paga. ¿Por qué paga? Pues porque ya separó el dinero de la cuenta de cheques. Si el cliente no tiene el dinero en la cuenta de cheques, pues entonces no le puede abrir la carta de crédito. ¿Sí? Entonces, es una forma de pago muy, muy segura que ustedes pueden hacer, pueden tramitar, pueden tramitar de una manera segura. Ahora, pues amigos, tanta seguridad es muy bonita, pero pues ahora vamos a ver si el cliente quiere abrirnos una carta de crédito. Si no la quiere abrir, pues cuidado, amigos, ¿eh? Ahora, si se las quiere abrir, les dice que es muy cara, pues ustedes digan compartimos gastos, ¿no? Porque obviamente su banco emisor le va a cobrar una comisión por abrirle la cuenta, ¿no? ¿Sí? Y a nosotros también nuestro banco nos va a cobrar una comisión por confirmarnos y por notificarnos. No sale gratis, pero pues es una manera segura. Entonces, pues a lo mejor ustedes hasta pueden negociar que la comisión que le va a cobrar su banco la comparten, o ya en caso extremo, la pagan ustedes, ¿sí? Se la cargan al precio, y pues la recuperan, ¿no? Pero bueno, ya son estrategias que ustedes tienen que decidir, pero de qué segura es segura. ¿Cuál es la única manera que vamos a fallar? Insisto, que nosotros como exportadores fallemos al no entregar los documentos completos. Muy bien. No todos los bancos están autorizados para emitir cartas de crédito. Esos son los bancos que aquí en México están autorizados para emitir cartas de crédito. Si ustedes no tienen su cuenta en alguno de sus bancos y quieren tener que les abran una carta de crédito, van a tener que ir a abrir una cuenta en alguno de esos bancos, ¿ok? Porque si no, no va a ser posible que se realice la operación. ¿Okay? Entonces, esos son aquí en México, nuestros bancos autorizados. Obviamente, estos bancos deben de tener corresponsalía con el banco del cliente en el país. En caso de que no sea así,
pues entonces se tendrá que buscar un tercer banco en Nueva York o en Estados Unidos o para que la transacción se pueda realizar. Lo único que sucede, pues es que va a haber un banco que va a estar en medio, que va a ser el banco identificador y que va a ser el banco. Pero al final de cuentas eso ya a nosotros no nos interesa. Eso es un servicio que nos tiene que dar nuestro propio banco, ¿verdad? Y el banco del cliente que emita la carta de crédito es el que nos tiene que resolver el problema. Pero bueno, sí, lo cierto, amigos, es que pues ustedes deben de tener su cuenta de cheques en alguno de esos bancos. ¿Sí? Perfecto. Vamos a... ¿qué tiempo llevamos? Bueno, tenemos todavía 10 minutos, 6:45. Vamos a ver la información de la carta de crédito. Ahí hay datos del importador, datos del exportador, moneda e importe en que se va a pagar la carta de crédito, la fecha y el lugar de vencimiento. Ahorita vamos a ver el tipo de crédito. Vamos a ver qué es una carta de crédito confirmada, intransferida e irrevocable. ¿Sí? Vamos a ver las formas de pago, si es pagadera a la vista, porque también puede ser pagadera a plazos. Que si es pagadera a plazos tampoco nos preocupa porque al final de cuentas el dinero ya está separado, simplemente nos lo van a ir dando a plazos, ¿ok? Pero de que está seguro, está seguro. No es como en las remesas simples, que es a plazos, pero igual no nos pagan. Entonces, esa es la información de una carta de crédito, la documentación a presentar. Hay que describir la mercancía a detalle. Muy importante, amigos, el Incoterm utilizado, porque el Incoterm nos va a decir dónde transmitimos los riesgos, si es y en dónde entregamos la mercancía. Acuérdense que la mercancía no nos la van a pagar hasta que no la entregamos. Y a veces no la entregamos en el puerto de salida, sino la entregamos en el puerto de llegada o la entregamos hasta la bodega del comprador. Entonces el Incoterm es muy interesante, es muy importante saberlo y determinarlo porque nos va a decir los puntos donde se transmiten los riesgos y los puntos donde se transmite donde se transfiere la mercancía, la propiedad de la mercancía, ¿verdad? Entonces no podemos ir a cobrar algo que todavía no ha recibido el cliente, ¿sí? Porque no todo implica que el cliente recibió la mercancía cuando la subimos al barco. Acuérdense del Incoterm, ¿no? Que los puntos de entrega y de transferencia de riesgos y de propiedad son diferentes de acuerdo al Incoterm, ¿sí? Si en este caso hay embarques parciales o no hay embarques parciales, la póliza de seguro, que también va a depender del Incoterm, el punto de embarque y de desembarque, acuérdense, en qué puerto va a salir y en qué puerto va a llegar. No es mándame la Holanda, no es mándame a Estados Unidos, no es que va a salir de México, sino cuál es el puerto, ¿ok? Y cuál es el lugar de entrega, que también eso nos lo va a decir el Incoterm, ¿se acuerdan? También eso nos lo va a decir el Incoterm, por lo tanto, también eso debe de quedar estipulado en el punto de embarque y desembarque de la mercancía. Si los transbordos están permitidos o no están permitidos. Acuérdense que si yo acuerdo con mi cliente que el flete es directo y ahora compro un flete con transbordos, ahí estoy incumpliendo la carta de crédito, ¿verdad? Sin embargo, si yo acepto, el cliente acepta que sea un flete con transbordos, bueno, pues debe de quedar estipulados en el transbordo. También las comisiones y gastos bancarios pues deben de quedar estipuladas, cuánto nos va a cobrar los bancos, quién los va a pagar, etcétera. E instrucciones adicionales en caso de existir. Esos son los 15 puntos básicos de una carta de crédito, amigos. ¿Sí? 15 puntos que debemos nosotros tener presentes y que para que podamos entregarla de una manera, para poder cobrar de una manera eficiente. Créanme que después de utilizar por primera vez una carta de crédito, pues ya la hicimos, ¿no? Porque pues después es rutinario todo, a lo mejor la primera nos cuesta trabajo, pero después de la segunda,
pues ya todo es sencillo, ya el banco nos conoce, ya conoce la mecánica, la operación, ya nosotros sabemos a qué nos comprometemos, y entonces esto fluye con tranquilidad. Muy bien, faltan 10 minutos para las 7. Voy a dejar de compartir para poder entrar a las preguntas y respuestas. Ya he visto por ahí algunas manitas alzadas, entonces voy a dejar de compartir para que entremos. Creo que no hay muchas preguntas en el chat, porque nada más tengo cuatro chats, pero bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a entrar. No sé si no me entendieron, pero casi no hubo preguntas, amigos. Espero que no sea esa la razón, ¿verdad? Muy bien. Algo aquí me pasa. Acción, muy bien. Déjenme abrir el chat. Voy a detener la grabación.